un género de otro. Aquí no estamos diferenciando especies, no géneros bacterianos, ¿ya? Entonces tenemos el género Staphylococcus que se dispone en racimos como uva y el género Streptococcus que se dispone en cadena. Si uno en el caso clínico en el laboratorio había encontrado, luego de hacer un cultivo, ¿no? Una coloración, cocos dispuestos en cadena, ¿cierto? Entonces estamos por acá, probablemente alguna especie por acá. Pero nos toca hablar de ambos, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de los estafilococos, ¿ya? Entonces, tenemos también dos tipos o dos grandes grupos de estafilococos, en general así vamos a decir, los que son coagulasa positivos, que son patógenos, estos son patógenos, o sea, esto no es parte de la flora normal, esto es un patógeno. Mientras que los cocos coagulasa negativos, esos son saprófitos, ¿no? O sea, hay que diferenciar, ¿ya? Estos son saprófitos, ¿no? Pueden formar parte de la flora normal, mientras que el de acá es patógeno y la especie representativa es el Staphylococcus aureus, que generalmente es hemolítico, que significa que si lo siembran en agar sangre, va a romper a los glóbulos rojos, causar hemólisis, por eso son hemolíticos, ¿ya? ¿Se acuerdan que el cultivo, según el caso clínico, también producía hemólisis, ¿cierto? Pero ya no es esto, porque eran cocos dispuestos en cadena. Así va a ser su pregunta de examen, ¿ya? Yo les dije que iba a poner con mucha seguridad caso clínico, ¿cierto? Entonces, si ustedes saben estas partecitas que se les estoy dando así, listas para que se las aprendan, van a poder sacar ustedes en el caso clínico de que estamos hablando, ¿sí? ¿Ya? Entonces, después mira, nosotros no me enseñó, ¿ya? En cambio, los coagulases negativos son saprófitos, viven en la flora normal, especie representativa es Staphylococcus epidermidis, y por lo general no son hemolíticos, o sea, no hemolizan, ¿ya? Muy bien, entonces el Staphylococcus, ahí tenemos, en general, estas son características generales de los estafilococos, ¿no? Del género Staphylococcus. Entonces las esféricas son micrómetro de diámetro, son gram positivas, ¿ya? Dispuestas en racimos como de uvas, ¿no? Acá las pueden ver. No se mueven, ¿no? Habíamos dicho en la clase anterior que algunas bacterias se movían por flagelos, otras no, entonces no se mueven, no forman esporas. También habíamos dicho en la clase anterior que había ciertas bacterias que podían formar esporas, como los bacilos, ¿cierto? Los Clostridium, estas no forman esporas, crecen en condiciones aeróbicas, ¿ya? O sea, son bacterias aeróbicas, ¿ya? Temperatura óptima de crecimiento de 37 grados, pueden formar pigmentos cuando la temperatura del ambiente está entre 20 y 25 y no producen pigmentos si están en anaerobiosis. O sea, hasta el Staphylococcus realmente necesita un medio cultivo aeróbico. Sin embargo, también inclusive el aeróbico podría poder desarrollarse. Entonces aquí tenemos un agar sangre con colonias, ¿no? De Staphylococcus aureus que han producido hemólisis, ¿ven? Por eso está rodeado de un halo, ¿no? Las colonias en medio sólido son redondas, lisas, elevadas, brillantes. Puede formar colonias de color gris, de Staphylococcus aureus a amarillo, dorado profundo, ¿no? Dice que el Staphylococcus aureus puede producir diversos grados de hemólisis en la sangre, o sea, puede ser una hemólisis total, una hemólisis parcial, ¿no? La cosa es que sí hemoliza, o sea, sí destruye al glóbulo rojo, es un medio cultivo, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los saprófitos, el Staphylococcus saprophyticus epidermidis, cultivados en agar sangre, no producen hemólisis, ¿cierto? No producen hemólisis. Dice, Staphylococcus aureus produce coagulasa, ¿no? Y tiende a producir un pigmento amarillo y ser hemolítico. Coagulasa es otra enzima. ¿Recuerdan cuando empezamos la primera diapositiva? Decía catalasa, ¿no? No se confundan catalasa con coagulasa. La coagulasa es otra enzima propia de Staphylococcus aureus que lo que hace es coagular, ¿no? Por ejemplo, el plasma sanguíneo, ¿no? Coagulasa, ¿no? ¿Ya? Los no patógenos, como Staphylococcus epidermidis, no producen coagulasa, ¿no? Y también son no hemolíticos, ya les hemos dicho, ¿no? Saprofíticos suelen ser no pigmentados, ¿no? Resistentes a la novovicina de manera natural y es no hemolítico, ¿no? Pero ocasionalmente puede producir algunas infecciones urinarias en mujeres jóvenes. Es que hay algunos gérmenes de la flora normal que a lo que se puede ir de su sitio natural a otro sitio y ocasionar una infección o organismo. Sí, se puede pronunciar, pero de manera natural no son patógenos, ¿ya? Entonces, esto es por muchos factores que contribuyen a que un estafilococo de la vida, digamos, que no es patógeno, colonice y cause una enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que están en el ambiente hospitalario, niños, todos, que están conectados a venoclisis,
Entonces, nosotros tenemos en nuestra piel Staphylococcus epidermidis. Entonces, a mayor tiempo de la venoclisis en el ser humano, puede colonizarse con Staphylococcus epidermidis e ingresar y ocasionar una bacteriemia, ¿no? Entonces, hacen el cultivo y encuentran a Staphylococcus epidermidis. Ya, entonces, aprovechen la oportunidad y pueden desarrollar. Pero no, en sí, hemos dicho que estos no son patógenos, ¿ya? El patógeno por excelencia es este. Bueno. Entonces, son catalasa positivos, ¿no? Estos nuevamente son del género, no estamos hablando de la especie, ya, no se olviden que hay género y especie. Todos los estafilococos son catalasa positivos, pero no todos los estafilococos son coagulasa positivos, ¿no? ¿Quién es coagulasa? El agua, el estafilococo cuadrado se llama, ¿no? Por el pigmento que produce. Fermentan lentamente muchos carbohidratos, producen ácido láctico, pero no gas. Relativamente son resistentes a la deshidratación, al calor, ¿ya? Pero son inhibidos fácilmente por el citocromo 3%. Entonces, esa es la estructura antigénica, ¿no? Del género Staphylococcus, ¿ya? Sobre todo, hablando de Staphylococcus patógeno, ¿ya? Entonces, tiene un peptidoglucano porque es una bacteria gram-positiva, ¿cierto? Y este peptidoglucano es hidroatrayente para los polimorfos nucleares, tiene actividad endotóxica, ya le dijimos la clase anterior, la endotoxina bacteriana en la gram positiva es el peptidoglucano, en la gram negativa es el lipopolisacárido, pero un examen con mucha seguridad. Activa el complemento, desencadena la producción de interleucina 1, ¿no? Y comienza a producir fiebre, por cierto. ¿Recuerdan que también lo explicamos la semana pasada? Tiene una proteína A llamada, que tiene un factor de adherencia y se va a unir a, por ejemplo, las gamaglobulinas. Como es toda bacteria gram positiva, tiene ácido ticóico, que son antígenos, ¿no? Son antigénicos, ¿no? Inducen una respuesta inmune, presentan cápsulas, pero no todas las cepas son cápsulas. O sea, hay especies de Staphylococcus que no pueden presentar cápsulas, por eso dice que no todas las cepas. Cuando yo hablo de cepa, me refiero por ejemplo, a una misma especie que tiene diferentes variabilidad. Por eso decimos cepa 1, cepa 2, cepa 3 de Staphylococcus aureus. Estoy hablando de especies diferentes, ¿no? De una especie que tiene variables. Entonces, las enzimas estafilocócicas, pues acá estafilocócicas, ¿no? Vamos a arreglarlo. A ver, estafilocócica, ¿no? Entonces, una es la coagulasa, ¿sí? Ya le hemos dicho que la coagulasa es un factor de virulencia, ¿cierto? Del Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, ese potencial patógeno invasor es un factor de virulencia, ¿no? Es causa mucho daño. Se une la protrombina y puede iniciar la polimerización de la fibrina, ¿no? También se une directamente al fibrinógeno generando agregación de bacterias, ¿no? Presenta también una enzima llamada hialuronidasa, que es un factor de propagación. La hialuronidasa destruye el ácido hialurónico presente en el tejido conjuntivo, entonces si lo destruye comienza a avanzar, a penetrar, por eso se propaga, factor de propagación. Tiene una estafilocinasa que causa fibrinólisis, tiene proteinasa, lipasa y beta-lactamasa. Miren, estas beta-lactamasas son importantes porque de manera natural esas estafilococcus, al tener beta-lactamasa, se vuelven resistentes a los beta-lactámicos. Hablamos de la penicilina, ¿no? Los tipos derivados, ¿ya? Entonces, la beta-lactamasa rompe el anillo beta-lactámico de las penicilinas, entonces le configura resistencia, ¿no? Estamos tratando un estafilococo y le estoy dando penicilina, o le estoy dando amoxicilina, que es una también derivado. Pero eso no hace nada. Tiene un factor de aglutinación también, que interviene en la adhesión de los microorganismos al fibrinógeno de la fibrina, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Tiene toxinas, ¿ya? Tiene toxinas, tiene una serie de toxinas, ¿ya? Que están viendo acá, cada una de las cuales produce daño, ¿no? Mira, todo el tipo de proteínas que puede. Entonces, es más, tiene hasta unas enterotoxinas, ¿no? Que pueden causar problemas digestivos, ¿no? Como vómitos, diarrea. Lo importante es esto, mira, que el periodo de incubación, cuando hay una intoxicación alimentaria, ¿no?
y que es por una toxina de estafilococos, es rápida, breve, de 1 hora, náusea y vómitos intensos, igual diarrea, rápida recuperación y no hay fiebre. Entonces, esa es una característica. Cuando un paciente viene a comer algo y se intoxica y está con vómito de rápido, ¿no? Ese puede ser por el estafilococo. Y no se pide por lo general. ¿Ya? Eso lo diferencia de otras bacterias que podrían originar una intoxicación alimentaria. ¿Ya? Y bueno, vienen diferentes toxinas, como usted sabe, toxina exfoliativa que causa lisis del epitelio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la toxina de síndrome tóxico, ¿no? Entonces, todas estas de acá van a producir daño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, la síndrome de piel calada, ¿no? Causada por una toxina, ¿no? La toxina de estafilococo, ¿no? Entonces, por ese daño, ¿no? Y cuando más superficie de la piel del niño está afectada, pues más peligro puede ser, ¿cierto? Dice, las toxinas no se asocian a procesos de citosis ni inflamación, por lo que en la etapa de epidemiológica no está presente estafilococo ni leucocitos, ¿no? Entonces, esto nos permite tener un diagnóstico, pues cuando hacen diagnóstico o tomamos no vamos a aislar el microorganismo, es una toxina, ¿cierto? ¿Cómo vamos a aislar el microorganismo? Tenemos el síndrome tóxico, ¿no? Entonces también es una enzima que está metido ahí, ¿no? ¿Ya? Síndrome tóxico. Miren, esto es furúnculo más acceso circunscrito, a muchos les salí de repente estos de acá, estos furúnculos, ¿no? Algunos dicen piodermitis, ¿no? Entonces, esto es estafilococo. O a alguien por ahí han visto un niñito que tiene impétigo ampolloso. El impétigo no solamente es producido por estafilococo, sino también por estreptococo. Y es típico cuando vemos un niñito así con una costra, se llama costra mielicérica, porque es media amarilla, amarillenta, pruriginosa, pica bastante, y el niño se rasca y se lo lleva a cualquier otra parte del cuerpo, por el auricular, por el cuello, impétigo ampolloso porque tiene ampollas asociadas. Porque generalmente pueden simplemente tener impétigo y nada más, y no hay ampollas, ¿no? ¿Ya? Entonces todo eso es producido por estafilococos aureus. El síndrome de la piel calada que se puede dar tanto en niños como en adultos, ¿no? Eso es para cualquier persona. Aquí juega un papel muy importante la inmunidad, ¿no? Miren el síndrome de shock tóxico. ¿Ya? Entonces, lógicamente se va afectando más áreas del cuerpo, a mayor área afectada, mayor riesgo de muerte mortal. Entonces, ¿cómo le diagnosticamos a estos estafilococos? Primero, un frotis, tomamos una muestra, un frotis, y vemos si estamos frente a un estrepto o un estáfilo. Para eso, ahora por el catalasa, ¿por cierto? El catalasa, ya hemos dicho que diferencia del estrepto del estáfilo, ¿no? El estrepto es catalasa negativo. Luego hago cultivo de agarrar sangre, porque en agarrar sangre vamos a ver la hemólisis, un estafilococo. Si estamos frente a un estafilococo, ahora yo veo si es hemolítico o no. Si es hemolítico es audio probablemente, ¿cierto? Si es no hemolítico, pues es aprófito, pues es epidemitis, ¿cierto? Entonces miren, más o menos cómo yo me voy enfocando según mi resultado. Pero audio fermenta el mannitol, los demás no lo fermentan. Entonces, aureus es mannitol positivo. El examen puede decir así, paciente con la siguiente característica, que la doctora se encuentra mannitol positivo. Así, por eso hay que saber esto de esta. Explicando las pepitas los exámenes, ¿no? Prueba de coagulasa, ya hemos dicho, ¿no? Que forma coágulo, ¿no? Forma coágulo por la presencia de esta enzima llamada coagulasa, que está presente solamente en los patógenos. La coagulasa no está presente en los saprófitos, ¿ya? Entonces el patógeno aquí es Staphylococcus aureus, ¿no? Dice, las pruebas serológicas para el diagnóstico tienen escasa utilidad práctica. Claro, si no hay pruebas serológicas que me indican, mira, tengo el antígeno específico, el antígeno específico contra básicamente sobre esto en el laboratorio, ¿ya? Y listo. Luego el género Streptococcus, ¿no? ¿Alguna pregunta, Serna? ¿No? Claro. Entonces, el estreptococcus, ahora también mira, los estreptococcus se pueden dividir también en función a su hemólisis también, mira. Tengo estreptococos alfa-hemolíticos, o sea, producen una hemólisis parcial. El agar sangre se ve medio verdoso porque hay una hemólisis parcial.
puede ser beta hemolítico porque es una hemólisis total, o no hemolítico, ¿no? Porque no produce hemólisis. ¿Ya? Entonces, alfa-hemolíticos, el estreptococcus viridans, mutans, neumonía, otros enterococos. Los beta hemolíticos a su vez se pueden dividir en grupo A y grupo B. El grupo A está el estreptococcus pyogenes, probablemente sea el responsable del caso clínico al tercera clase, ¿no? En el grupo beta es la galeaste, etc. Aunque dice que hay algunas cepas de este estreptococcus que no son hemolíticos. En el grupo beta los enterococos, ¿ya? Y el estreptococcus bovis. ¿No ven? Entonces, Lancelot clasificó a los estreptococos en esos grupos en función a su estructura y su pared celular, ¿ya? Entonces, por eso es que aparece el grupo A, B, una serie de grupos de estreptococos y ahí se van agrupando, hay cantidad de estreptococos. Pero ¿cómo nos interesa saber el estreptococcus pyogenes, el estreptococcus pneumoniae que causa la neumonía, ¿cierto? Eso nos interesa conocer, ¿no? Y hay otros estreptococos llamados, por ejemplo, acá, que es enterococos, ¿no? Que es parte de la necesidad de estudio. El grupo mutans, que es responsable de causas de caries, por ejemplo, se caso, ¿ya? Caries dental. Muy bien. Entonces, así, Lancelot fue en función entonces a su pared celular, lo clasificó en diversos grupos y ahí está qué cosa, qué estructura química caracteriza a cada uno de estos grupos, ¿no? Ahí está. Hay que aprender esa característica que lo distingue en un determinado grupo, ¿ya? Entonces ahí tenemos una coloración grande donde vemos cocos dispuestos en cadenas, largas cadenas, ¿no? Entonces hablamos de los estreptococos, son gram positivos, son anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden vivir en ausencia o presencia de oxígeno, pues son anaerobios facultativos, ¿ya? Algunos son carnófilos, que eso quiere decir que requiere cierta atmósfera de CO2 para su crecimiento, permiten carbohidratos tomando ácido láctico, y hemos dicho que en general los estreptococos son catalasa negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que no son capaces de desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua, ¿cierto? Cuando usted tiene una heridita y funciona agua oxigenada, no burbujea. Esa burbuja es el oxígeno que se libera, ¿no? Y sale agua, ¿cierto? Entonces, eso es producto de la descomposición del peróxido, o sea, del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Pero también las células del cuerpo tienen unas enzimas llamadas peroxidases, ¿sí? ¿Se acordaron de biología? Entonces también uno puede confundir si esa agua oxigenada ha sido metabolizada por la peroxidasa de la célula. ¿Ya? Muy bien. Entonces hemos dicho que produce hemólisis, ¿no? Hemólisis en el agar sangre, ¿no? Entonces, el alfa hemólisis es una hemólisis parcial, la beta es total, ¿no? Y la gamma es porque no producen hemólisis, ¿ya? Algunos médicos dicen así, gamma hemolíticos, pero gamma hemolíticos pregunto porque es no hemolíticos, ¿no? Entonces decimos no hemolíticos, ¿ya? No hemolíticos. Crece que la sangre declarado que sí, ¿ya? Entonces miren, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Streptococcus pneumoniae tiene cápsula, ¿no? Y la especificidad antigénica de los polisacáridos capsulares permite clasificar al Streptococcus pneumoniae en más de 90 tipos, ¿no? Y también permite identificar algunos estreptococos del grupo B. Entonces miren, esta es la presencia de cápsula, ¿no? El Streptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo, ¿no? Que causa las neumonías. Entonces cuando nosotros nos vacunan contra la neumonía nos ponen antígenos capsulares de los neumococos que circulan con más frecuencia. Entonces no me protege al 100%, porque mira, no 90 más 100, por lo menos ferotipos capsulares. Entonces cualquiera de ellos puede ingresar en el cuerpo y evitar una neumonía, ¿ya? Porque son específicos, ¿cierto? Entonces la vacuna ya tiene cepas específicas, ¿ya? Busquen ustedes la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, la Prevnar, 7, 11 y 13 antígenos. Le voy a preguntar en ese antígeno contra qué serotipo de vacuna. ¿Ya? Muy bien, la vacuna Prevnar. La vacuna
Prevenar. Hay Prevenar de 7, o sea, contra 7. Hay otra método de 3 centímetros. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de? Ya. Porque no me van a mencionar los hijos, pero esa persona tiene antígenos corporales. Tipo 1, 2, 4. ¿Cuáles son? Busca qué contiene la vacuna Prevenar. Prevenar. Busquen ahorita, a ver, busquen ahorita, a ver, busquen. Una vez. Prevenar. A ver, una vez. Prevenar 13. Ahí está, Prevenar 13. ¿Qué significa? 13. Para 13, ¿sí? Ya. Pero los años de 6 semanas. ¿Qué antígenos capsulares tiene? Prevenar 13 significa que tiene protección contra 13 tipos de neumonía. ¿Cierto? ¿Cuál es? Lo notan, lo graban, eso te va a preocupar como se. O sea, está en toda la información. Hay Prevenar 7, pero ya actualmente me toca la 13, ¿no? Por ahí estaban investigando otra más, pero de mí no me recuerdo bien, pero otra 13, o sea, contra 13. Y ahí comparen con la de 7, buscan la de 7, ¿cuáles han agregado? ¿Cuáles han agregado? Si había 7, ahora 13, ¿no? ¿Qué han agregado? Prevenar 7, no hay 7. ¿Hay Prevenar 7? Sí. Ya, 7. Ya, y la 7. Ahí está. Ahí va a haber 7 y la 13. ¿Cuáles son los que van a agregar? La 1. Ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, mira cuántos hay acá. Más de 90. No, eso no lo vamos a ver. Me interesa que ustedes conozcan algo de la vacuna, ¿no es cierto? Porque son profesionales de la van a ser médicos. Cuando he visto una marca no había, pero es la vacuna. ¿Qué contiene? ¿No? La que me protege contra la neumonía o el estreptococo de neumonía. Entonces, miren, esa es la estructura antigénica de estreptococos piógenes, ¿no? Les dije que íbamos a hablar básicamente de piógenes y de neumococo, ¿no? Que son las especies, digamos, más conocidas, las que causan patologías, ¿no? Como yo ¿no? Eso no quiere decir que los demás no causen, porque le dije que el estreptococo mutans está metido en la carne, ¿no? Y ahí incluso hay mutans resistentes a la penicilina, porque normalmente es bien sensible a la penicilina, pero ahora tenemos una cierta resistencia. ¿Ustedes no han visto que los odontólogos están pura amoxicilina? Basado en ese principio que son sensibles, se mutan a la amoxicilina. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo es esto de la estructura antigénica. Cuando yo hablo de estructura antigénica, me refiero a los componentes que tiene la bacteria, que son típicos de la bacteria y que pueden inducir o no, en algunos casos, una respuesta inmune. ¿Ya? O sea, que son antigénicas. Algunos no son antigénicos, otros sí. ¿Ya? Entonces, la estructura antigénica de piógenes tiene una cápsula también de ácido hialurónico. Ya hemos dicho que esta cápsula, ¿qué hacen las cápsulas? Evitan la fagocitosis y es un factor de virulencia, ¿cierto? Entonces, como las cápsulas evitan la fagocitosis, pues se va de la respuesta inmune, se esconde, ¿no? Se esconde. Es más, tiene una proteína M, que es un factor de virulencia, ¿no? La inmunidad a la infección está relacionada con la presencia de anticuerpos específicos para esta proteína M. Pero mira, ¿cuántos tipos de proteína M tiene? Más de 150 tipos. Por eso es que me puede dar amigdalitis una vez, otra vez, y otra vez. Porque el piógenes puede variar esta proteína M y por lo tanto tú formas anticuerpos específicos contra una proteína M, pero no con otra, ¿no? Por algo son específicos. ¿Ves? Entonces, la proteína M hay de clase 1, hay de clase 2, bueno, esto es función a su estructura y puede ocasionar
glomerulonefritis asociada, ¿no? Algunos de clase 1 pueden tener fiebre reumática, o sea, son complicaciones. Los pacientes que tienen amigdalitis por estreptococcio pueden hacer daño renal con la urea, ¿no? Es un síndrome nefrítico, se llama, ¿no? ¿Ya? Recuerden que hay síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Acabo de decir síndrome nefrítico. Claro. Muy interesante. Muy bien. Tiene una sustancia T, pero que no está relacionada con la violencia, ¿no? No está relacionada con la violencia, ¿ya? Pero permite diferenciar los tipos de estreptococos también. Tienen nucleoproteínas, ¿no? ¿Ya? Pero que tienen escasa especificidad serológica. Tienen ácido leucotrienólico, y hemos dicho que es parte de la estructura celular, que es un factor de adherencia. Pero también tienen toxinas, mira. También tienen toxinas. La estreptocinasa, que es una fibrominicina, la estreptogornasa, ¿ya? Que ayuda a la liposucción de los exudados, facilita la eliminación de la pus y tejido necrótico, ¿ya? Incluso esta estreptocinasa de estreptococos es utilizada en la medicina. Vean por qué, cómo se utiliza esta estreptocinasa en la medicina, ¿ya? Tiene hialuronidasa, que hemos dicho que son factores de discriminación, son antigénicos porque inducen una respuesta inmune. Tiene una serie de toxinas, ¿no? que van a actuar por diferentes mecanismos. También tiene una toxina relacionada con el síndrome de shock tóxico y la fiebre escarlatina, ¿no? Mira, por ejemplo, lengua en frambuesa, eso es típico de pacientes que tienen una posible infección por el tipo Clostridium, ¿no? Sí, con síndrome de frambuesa. Una característica es de la lengua en frambuesa, ¿no? ¿Ya? Escarlatina, rash en todo el cuerpo, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Celulitis estreptocócica, erisipela estreptocócica, ahí está la diferencia entre ambas, ¿no? Entonces, como están viendo, este estáfilo afecta bastante a la piel, ¿ya? Fascitis necrotizante, ¿no? Cuando hay fascitis, pucha, que a veces terminan acosando el miembro, ¿no? Inferior, todo lo que sea, porque hay una fascitis tremenda, ¿ya? ¿Ya? Impétigo también puede producir, que hemos dicho. Y mira, eso también, amigdalitis supurada, ¿no? ¿Ya? Hay personas que tienen las amígdalas grandes, con criptas, ¿no? Con criptas son con huequitos y que acumulan a veces alimentos, detritos, etc. Y a veces salen esos como que ese taquito blanco, ¿no? No confundir con materia con pus. Eso no es pus, sino son restos que han quedado ahí en las criptas, ¿no? Que es bastante responsable de halitosis, mal aliento en las personas que tienen eso, ¿no? ¿Ya? Y uno se la saca a veces, ¿no? Pero eso es por las amígdalas que están con criptas, que tienen, digamos, vacíos, espacios huecos donde se puede acumular alimentos y detritos, y bueno, todo eso sirve de alimento para las bacterias que tenemos normalmente. En la cavidad oral normalmente tenemos nosotros bacterias, por si acaso, ¿ya? Entonces, son parte de nuestra flora normal, ¿ya? Pero Piógenes no es parte de nuestra flora normal, obviamente, ¿no? Piógenes no. Pero algunas personas cuando se infectan, igual de estafilococos, se coloniza en la fosa nasal, el estafilococo, ¿no? El Piógenes también a nivel del organismo. Entonces se vuelve parte de, ¿no? En las personas portadoras. Hay seres humanos portadores. Quedan ahí portadores después de la enfermedad y ahí comienza a formar parte de su flora. De manera normal no debería haber, pero sí hay un porcentaje. Prueba diagnóstica de laboratorio, igual una muestra del exudado faríngeo, ¿no? De la pus o sangre para cultivos, ¿no? A veces hay bacterias que ingresan a la sangre, ¿no? O sea, evaden la respuesta inmune local y logran penetrar a la circulación y es bacteriano, ¿no? Por toda la sangre. Por eso que pedimos una muestra de sangre para cultivos, ¿no? ¿Ya? Los famosos hemocultivos, estafilococos ahora se puede meter también hacia bacterias. Recuerden que, no sé si ustedes fue el caso de una niña que tuvo la mala suerte de tener hepatitis A, se complicó con una neumonía por Staphylococcus aureus, mira, y terminó haciendo una artrosis, una artritis séptica de cadera,
por estafilococcus aureus. ¿Y cómo se detectó? En el hemocultivo salió positivo a estafilococcus aureus. La radiografía era bastante compatible con una neumonía, probablemente por estafilococo, ¿no? Porque hay características radiográficas que me permiten sospechar, ¿no? Que ya es definitivo. Pero el hemocultivo salió positivo. ¿Ya? Entonces, las bacterias pueden ingresar a la circulación y ordenar bacterias. ¿Ya? Por eso pedimos sangre para cultivo. ¿Ya? Eso se llama hemocultivo. ¿Ya? Bueno, el frótis es que una vez que hacemos una muestra o de un determinado aislamiento, le hago una coloración grande, ¿cierto? Para ver si es positivo o negativo. A un diplococo, qué sé yo, ¿no? Entonces es importante hacer a veces el frótis, pero los frótis son inespecíficos, ¿sabes? Los frótis no me dice esta bacteria es. A lo mejor me dice una bacteria positiva o la negativa, nada más. O es una bacteria más en cadenas, estoy teniendo un estreptococo, pero no me dice nada más, por si acaso. Entonces es muy importante el aislamiento en la sangre y hacer pruebas antigénicas, ¿no? Para determinar los serotipos que hemos visto, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, acá dice, estos son diplococos, ¿no? Que se pueden poner en esputo, ¿no? O sea, una paciente con una prueba de neumonía, ¿no? Y miran, ven que hay polimorfos nucleares que han salido a defender, que incluso algunos están fagocitados, ¿cierto? Entonces ahí vemos polimorfos que están tratando de capturar a estos diplococos. Pero el diplococo pneumoniae son diplococos. El diplococo pneumoniae son hemolíticos alfa en agar sangre, no para diferenciarlo de otro, ¿no? Permiten carbohidratos y forman ácido láctico. Entonces el diplococo pneumoniae, ¿qué cosa produce? Neumonía. ¿Ya? Entonces produce la enfermedad por su capacidad de multiplicarse en los tejidos. El diplococo pneumoniae no elabora ninguna toxina, mira, porque le dije que su principal factor de virulencia es cápsula. La cápsula es su principal factor de virulencia. ¿Ya? La virulencia depende de su cápsula, lo cual evita o retarda la fagocitosis, porque las cápsulas son antifagocíticas, ¿no? Entonces, ese es su principal. ¿Ya? Dice, un suero que contiene anticuerpos contra el porcentaje específico protege contra la infección. ¿Ve? La cápsula es de reza polisacárida. ¿Ya? Entonces, las vacunitas contienen anticuerpos contra el polisacárido específico de la cápsula y me protege contra la infección, pero del serotipo que está ahí, no para todos, porque las cápsulas es un anticuerpo específico de la cápsula sobre la cual está actuando, sobre el polisacárido presente en esa cápsula. Por eso es específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imágenes radiográficas de cómo se ve una neumonía, ¿no? Acá miren, esta es una zona de consolidación, hay un consolidado, acá incluso hay líquido de la pleural que nosotros decimos, ¿cierto? Ya, en una radiografía nosotros vemos una parte negrita y una parte blanca, ¿no? Decimos radiopaco, radiolúcido, ¿no? Radiolúcido es lo mismo, radiopaco es letra chiquita, ¿no? Entonces, una zona radiopaca, un consolidado, ¿cierto? Que me indica que esto es una neumonía. Además que podemos ver broncogramas aéreos, que son acá, y que eso me indica que es una neumonía, ¿cierto? Es un foco de consolidación, ¿ya? Una neumonía. Entonces, en los adultos, los tipos 1 a 8 son causa de casi 75% de la causa de neumonía neumocócica. Y de más de la mitad de todos los decesos de bacteriemia neumocócica. En los niños, los tipos 6, 14 y 23 es una causa precoz. Las vacunas que hemos mencionado ahorita, ¿tendrán presentes estos serotipos? Sí, tendrán estos serotipos. Entonces, como estamos conociendo cuáles son los más frecuentes, van a elaborar con la vacuna. O hacer más adelante una vacuna con más, ¿no? Más serotipos, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso ya es variable, ¿no? Doctor, disculpe, lo que pasa es que me olvidaron poner en la clase anterior, no sé si por ahí se me ha quedado. Voy a
¿Corazón de gato? Muy bien. Mira, ahí está. Programa aéreo. El programa aéreo es típico de estas formas de Y que usted ve, o sea, usted ve toda esta zona radiopaca que se dije, eso es un poco de consolidación. ¿Y qué significa un programa aéreo? O sea, la neumonía está afectado el parénquima pulmonar. Entonces, al formarse tubo de Cristo, rodea pues, a los bronquiolos, ¿cierto? Y los podemos delimitar, digamos, broncograma aéreo. ¿Ya? Neisseria estudio para ustedes, muchachos, neurocolinida, neurogaláctea, enterococo, Neisseria gonorrea. Sobre todo, Neisseria gonorrea, ¿ya? Esto está en el sílabo. La Neisseria gonorrea, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta con algo que no haya quedado claro? Todo es un tratado de Yahweh, ¿no? Alright. ¿Ya? Y este libro de libro. ¿Ya? Listo. Más o menos con la clínica yo puedo decir, mira, se autocomunicó rápido, puede ser una posibilidad de que contaminó el ojo. Ya, eso sí. Muy bien, ¿preguntas, jóvenes? Si todo está claro, todos felices, todos contentos, ¿qué hora es? Sí, Uy, pero ya que acabo de las 6. Ya sabes, llegar a las otras clases te envié.